plantea un ambiente de oración. Dice el Evangelio que acabo de proclamar, una vez que Jesús estaba orando solo, y en ese ambiente de oración es donde les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la pregunta no lo hace por vanidad, por buscar popularidad. Él sabe quién es y no necesita la aprobación de los demás. Hace la pregunta por el bien de ellos, de los discípulos, y también nos pregunta a nosotros por nuestro bienestar, porque en la medida que descubramos la identidad de Cristo, la identidad de Jesús, también descubriremos nuestra identidad. Sabremos exactamente quiénes somos. Hay gente que a veces se cree la reina de Inglaterra, ya falleció, pero se cree, ¿no? Algunos se creen hasta Alan García, ¿no? Tú no sabes quién soy yo. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos realmente, no? Es una pregunta que tenemos que plantearla, y en la respuesta a esta pregunta, tiene que ver mucho con la salud mental y también la salud espiritual, por supuesto. Porque si yo creo que soy un Dios, si yo creo que soy... no, hay gente que se siente poca cosa, que no sirve, que no valen, y otros que se creen pues superiores, no, se creen dioses. ¿Quiénes somos exactamente? Por eso le decía que el Señor plantea la pregunta en un ambiente de oración, porque la oración ilumina nuestra identidad, quiénes somos. Y en la respuesta a esa pregunta, como le decía, radica la salud mental y también la salud espiritual. ¿Quiénes somos? En realidad, por eso el Señor dice, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los antiguos profetas. El Señor les dirige la palabra y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya, no la gente, sino ustedes. Y esta misma pregunta te plantea el Señor en este día, ¿y tú quién dice que soy yo? Y le decía que la respuesta a esta pregunta se ilumina quiénes somos nosotros también. Si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, nosotros en Cristo somos hijos de Dios también. Esa es nuestra dignidad, esa es nuestra grandeza. Y ser hijo de Dios es una maravilla. El hijo del rey, su título es príncipe. El título de la hija del rey es princesa. Y si Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos del Padre de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo, entonces nosotros también somos príncipes y princesas. Y dice San Pablo que seremos coherederos del reino. Somos reyes, ¿no? Somos raza de reyes, pueblo sacerdotal. Esa es nuestra identidad. Y ahí radica nuestra grandeza. Pero no por méritos propios, sino es por gracia. Y aquí, como le decía, porque hay gente que puede decir, ay, si yo soy un rey, soy un príncipe, pero no por tus méritos, sino por la gracia de Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y como vemos, Pedro le dice, tú eres el Mesías de Dios. Y cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, él no está pensando en el tipo de Mesías que nosotros conocemos, que nosotros sabemos cómo es el título de Mesías de Jesús, ¿no? Él está pensando igual que sus contemporáneos de aquel tiempo, de sus coterráneos y contemporáneos de aquel tiempo. En ese tiempo los judíos esperaban al Mesías. Había una fiebre mesiánica
esperaban al Mesías, pero esperaban un Mesías político que no sabrían de dónde vendría. Y ese es uno de los problemas que ellos dicen, cuando ven el Mesías no sabemos de dónde vendrá. Sin embargo, sabemos de dónde viene, de Nazaret. Y ellos creían que sabían de dónde viene, pero tampoco sabían exactamente dónde venía. Sabían que no, él había nacido, como saben, en Belén. Y además él preexistía ya, antes, ¿no?, de la creación. Era preexistente. Pero ellos creían que sabían de dónde viene, pero en el fondo no sabían. Entonces, el Mesías que los judíos esperaban era un Mesías político que no sabrían de dónde vendría, que un día va a aparecer. Y un Mesías militar que venía con sus soldados, su carroza dorada, y allá se instaurara el reino de David. Ese es el tipo de Mesías, un Mesías poderoso, un Mesías triunfalista. Y por eso el Señor tiene que, primero dice que les prohibió terminantemente decirlo a alguien. Es que si le decían, sí, Él es el Mesías, no lo iban a comprender. Más bien iba a ser la misión un desastre. Por eso tenían que guardar ese secreto mesiánico. Porque si decían, Él es el Mesías, ¿cómo ser el Mesías? Si sabemos de dónde viene. Cuando venía el Mesías no sabía. Además, a ver dónde están sus militares, que va a expulsar a los romanos y va a instaurar el reino de David. Entonces, no, porque ellos creían en ese tipo de Mesías. Por eso Pedro, cuando dice, tú eres el Mesías, no está pensando en el Mesías que nos va a salvar del pecado y de la muerte. Él, igual que sus contemporáneos, está pensando en un Mesías político que expulsaría a los romanos e instauraría el reino de David. Y entonces ahí tendría los primeros puestos. Recuerdan que una oportunidad Juan y Santiago piden los primeros puestos y los demás discípulos se molestan precisamente por eso, ¿no? Entonces, por eso el Señor les prohíbe, porque si decían que va a ser el Mesías, no le iban a entender. Y el Señor luego les aclara, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser este Mesías que es Él, ¿no? El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Eso no les entraba en sus categorías, el sufrimiento, el dolor. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. A la gloria por la cruz. Pero eso no les entraba. Ellos creían la gloria, pero la gloria, el triunfo, como le decía, el triunfalismo, decía triunfalista. Esa es la tentación que a veces tenemos también nosotros ahora. Pare de sufrir. Que como sabemos era un coladero de dinero. Y entonces, porque no han entendido el Evangelio. Entonces se cree que, Padre, bendígame que me vaya bien. Sí, por supuesto, que te vaya bien. Pero en algún momento vamos a pasar por el valle oscuro. En algún momento vamos a pasar por la cruz. Y entonces quienes creemos en el verdadero Mesías, sabemos que este Mesías está con nosotros. Como dice el salmista, el Señor y pastor, nada me faltará. Aunque pase por valle de tinieblas, nada temo. El salmista es consciente que va a pasar por el valle de tinieblas. Y nosotros también en algún momento vamos a pasar por el valle de tinieblas, porque no tenemos una corona especial. Si Jesús el Maestro pasó por el valle de tinieblas, por la experiencia de la pasión y la cruz, nosotros también tenemos que pasar, ¿no? Sí, estamos llamados a ser seres de gloria, pero la gloria precisamente pasa por la cruz. Entonces es un Mesías diferente del que ellos pensaban. El Mesías verdadero, que es Jesucristo. También acoge el dolor, el sufrimiento, y nos da un mensaje de que el dolor y el sufrimiento no es el final de la vida, sino que al final está la gloria, la resurrección. Ese es el gran mensaje que nos trae Jesús como Mesías. Elevamos nuestras súplicas a Dios.